Hola, mi nombre es Hernán Vallejo y en este video les voy a hablar de conceptos económicos básicos para el módulo de Economía del curso de Constitución y Democracia de la Universidad de los Andes. La idea en este video es hablarles primero de la definición de economía, luego hablarles del rol de los agentes económicos en el análisis de la economía y mencionar algunos conceptos fundamentales como el costo de oportunidad, la restricción de presupuesto, la inconsistencia intertemporal, asignación Pareto eficiente y el rol de los incentivos. Terminaremos con unas conclusiones y unas referencias comentadas. En términos de la definición de economía, yo voy a argumentar que la corriente dominante de la economía se puede definir como una forma de pensar altamente simétrica y replicable que estudia agentes que tienen objetivos y tienen restricciones. Los agentes que nosotros estudiamos son los hogares, las firmas, las organizaciones sociales y el Estado. Y una vez uno logra entender cómo es que los agentes buscan sus objetivos dadas sus restricciones, es que uno logra entender cómo es que en una sociedad se asignan recursos escasos para satisfacer necesidades crecientes, que es la definición estándar de economía que se encuentra en la mayoría de los textos. Pensemos, por ejemplo, en los hogares. Para los economistas, los hogares tienen un objetivo que es maximizar el bienestar social. Y para poder hacer eso, los hogares deben enfrentarse a una serie de restricciones. Por ejemplo, una restricción muy importante es la restricción de presupuesto, que determina qué cosas pueden o qué cosas no pueden adquirir los hogares en términos de bienes y servicios. Pero los hogares también enfrentan otras restricciones. Las leyes restringen las cosas que un hogar puede o no puede hacer. Las normas de comportamiento social restringen las cosas que un hogar puede o no puede hacer. Y por supuesto el tiempo también es una restricción. Si pensamos, por ejemplo, en las firmas, para los economistas, las firmas maximizan ganancias a no ser que se especifique lo contrario. Y para poder maximizar ganancias, las firmas enfrentan una serie de restricciones. Por ejemplo, la tecnología restringe lo que una firma puede o no puede hacer. El presupuesto también restringe lo que una firma puede o no puede hacer y por supuesto las leyes y las normas sociales también afectan las cosas que las firmas hacen. Si pensamos en las organizaciones sociales, podríamos pensar que una organización social busca maximizar el bienestar de un grupo social y para poder hacer eso, al igual que los demás agentes, las organizaciones sociales se enfrentan a la restricción de presupuesto, a la restricción de tiempo, a las leyes, a las instituciones y a las normas sociales. Finalmente, el Estado tiene objetivos. Esos objetivos pueden ser maximizar el bienestar social cuando el Estado es benevolente, pero también pueden ser maximizar el bienestar del dictador o del gobernante de turno, o maximizar el bienestar del partido político de turno o de los amigos del presidente. El hecho es que todos los estados tienen algún objetivo y esos estados enfrentan restricciones. Por supuesto, el presupuesto, el tiempo, las leyes, las instituciones y las normas sociales. El mensaje central acá es que todos los agentes económicos tienen objetivos y tienen restricciones. Y cuando uno entiende cómo es que esos agentes buscan los objetivos dadas sus restricciones, uno entiende cómo es que en una sociedad se asignan recursos escasos para satisfacer necesidades crecientes. Ahora, en términos de conceptos económicos fundamentales, vamos a arrancar con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que se sacrifica para poder obtener algo. Todos los agentes económicos tenemos costos de oportunidad. Por ejemplo, en un hogar, si se decide comprar un vehículo, se dejan de hacer arreglos en la casa. Y si se hacen arreglos en la casa, entonces se deja de viajar de vacaciones. Todas las decisiones del hogar para poder adquirir algo implican sacrificar algo más. Las firmas, por ejemplo, si deciden producir más de un vehículo, van a tener que dejar de producir más de otro vehículo. O si capacitan a sus trabajadores, mientras capacitan a los trabajadores, van a dejar de producir. Las organizaciones sociales, cuando deciden enfocarse en atender un problema de un cierto grupo de la población, van a dejar de atender otro problema de ese mismo grupo de la población o de otro grupo de la población. Y el Estado claramente tiene costos de oportunidad. Cuando el Estado decide proveer más educación, va a tener que proveer menos salud. Y si decide proveer más salud, va a tener que proveer menos seguridad pública. Por lo tanto, el costo de oportunidad es fundamental para todos los agentes económicos. Otro concepto económico muy importante es la restricción de presupuesto.
La restricción de presupuesto se puede mirar en un momento dado del tiempo, se conoce como la restricción de presupuesto intratemporal, que básicamente dice si hoy consumo más de un bien, voy a tener que consumir menos de otros bienes, o si hoy consumo menos de un bien, voy a poder consumir más de los otros bienes. Pero esa restricción de presupuesto también opera intertemporalmente, es decir, si hoy consumo más de lo que me permite mi ingreso endeudándome, en el futuro voy a tener que consumir menos de lo que me permite el ingreso para poder pagar la deuda. Y al contrario, si hoy consumo menos de lo que me permite mi ingreso ahorrando, en el futuro voy a poder consumir más de lo que me permite mi ingreso porque voy a poder hacer uso de los ahorros que tengo. Esto nos lleva a otro concepto económico fundamental que se conoce como la inconsistencia intertemporal. Todos los agentes económicos sufrimos de inconsistencia intertemporal de una u otra manera. La inconsistencia intertemporal es la que se presenta cuando nuestras decisiones de corto plazo no son óptimas a largo plazo. Por ejemplo, si un estudiante decide no estudiar hoy, puede estar con sus amigos, puede ver partidos de fútbol, puede descansar, pero entonces en el futuro va a tener que estudiar mucho y de pronto no va a tener tiempo suficiente para prepararse para el examen. Lo que era bueno a corto plazo no fue bueno a largo plazo. En el caso de una firma, si una firma decide hacer grandes inversiones endeudándose y se endeuda demasiado, a largo plazo puede tener problemas para cumplir con las obligaciones y eventualmente se puede quebrar. Una organización social que se esmera en resolverles ciertos problemas a ciertos grupos sociales, puede generar dependencia dentro de esos grupos sociales y lo que es bueno a corto plazo se puede volver un problema de largo plazo para ese grupo. Y finalmente el Estado puede, por ejemplo, emitir gran cantidad de dinero para que haya dinero en abundancia y las tasas de interés sean bajas y todos podamos comprar más cosas y estemos más contentos a corto plazo. Pero a largo plazo eso puede implicar tener una mayor inflación con costos sociales que analizaremos más adelante. Todos los agentes sufrimos de inconsistencia intertemporal y este va a ser un concepto central en el módulo de Constitución y Democracia en la parte de economía. El otro concepto económico, digamos, muy importante es el concepto de asignación Pareto eficiente. En economía la eficiencia es un tema central y una definición que usamos mucho es la de asignación Pareto eficiente. Se dice que una distribución de bienes, servicios y oportunidades es eficiente en el sentido de Pareto cuando la única forma de mejorar a un individuo es empeorando a otro individuo. Ahora, dado eso, decimos que un cambio de asignación por una política o un proyecto es una mejora paretiana estricta cuando yo logro mejorar por lo menos a un individuo sin empeorar a nadie. Y un cambio de asignación de bienes, servicios, oportunidades por un proyecto o una política es una mejora paretiana potencial cuando yo logro mejorar a unos individuos, o por lo menos a uno, empeorando a otro o a otros, pero las ganancias de los ganadores más que compensan las pérdidas de los perdedores y como un todo la sociedad termina ganando. El mensaje central acá es que la gran mayoría de las decisiones públicas, por no decir que todas las decisiones públicas, son mejoras paretianas potenciales, es decir, hay ganadores, pero los ganadores también vienen acompañados de perdedores. El otro concepto importante que vamos a utilizar es el concepto de los incentivos. Para los economistas es muy claro que los agentes económicos todos respondemos a los incentivos. Por ejemplo, en un hogar o en un estudiante, si hay comprobación de lectura, los estudiantes tienden a leer más que si no hay comprobación de lectura, pero eso no es garantía de que todos lean. O si, por ejemplo, hay multas cuando un vehículo se pasa un semáforo en rojo, pues eso lo que hace es que los vehículos se pasen menos los semáforos en rojo, aunque eventualmente habrá algunos que con todo y multa se lo pasen. En el caso de las firmas, hemos encontrado que si hay controles o normas estrictas para proteger el medio ambiente, las firmas polucionan menos que cuando esas normas no existen o no son eficaces. Y finalmente, un gobierno puede tener un comportamiento diferente cuando tiene que hacer rendición de cuentas o cuando tiene que hacer acreditación de políticas públicas que cuando no tiene que hacer rendición de cuentas ni tiene que hacer acreditación de políticas públicas. Como conclusión, la corriente dominante en economía se puede definir como una forma de pensar que es altamente simétrica y replicable, que estudia agentes que tienen objetivos y restricciones.
Cuando uno logra entender cómo los agentes buscan sus objetivos dadas sus restricciones, entendemos cómo en una sociedad se asignan recursos escasos para satisfacer necesidades crecientes. Es importante que sepamos o tengamos en cuenta que como hay costos de oportunidad en las decisiones de todos los agentes, incluidas las decisiones del Estado, debemos estudiar de qué manera se asignan los recursos en una sociedad, y ese será el tema de nuestro próximo video. Muchas gracias.